episodio de hoy nos vamos a referir a unos temas que son dignos de analizar, pero también no son para celebrar porque lamentablemente se vinculan a un accidente de tránsito. En este caso, un accidente ocurrido en el sector de Evaristo Morales hace unos días, un accidente muy trágico, pero que ha sido un tema de debate, tanto en lo legal como en lo urbano, en ese sentido. Entonces, cabe resaltar que en ese accidente, hasta la fecha, tenemos identificado 4 personas, 2 de esos aparentemente fallecidos y 2 sobrevivientes. Uno de ellos fue un joven que, según la información que se tiene a mano, es un joven incluso, era un joven emprendedor, tenía unos negocios de electrodomésticos y andaba con una dama que posiblemente era su pareja en ese momento o una amiga. Y 2 amigos que estaban con ellos en ese momento y parece que ellos en ese momento se dirigían hacia los hogares de esos jóvenes y tuvieron que utilizar esa ruta. Y lamentablemente fueron impactados por un vehículo que aparentemente era un taxi o un Uber, que de manera inconsciente o quizás por la hora o la madrugada, impactó el vehículo donde se perdió el control y cayeron entonces en una construcción. Y desde ahí se han hecho varios análisis, varios debates en la parte urbana y en la parte legal. En la parte legal se dice que la persona que los impactó puede enfrentarse tanto a cargos penales como civiles y se está hablando incluso hasta de responsabilidad civil por parte de la constructora por no haber cumplido con los requisitos de ley y dejar solamente las hojas de zinc como una especie de protección a esa obra. Entonces, ahí luego mencionan la ley 687-82 que vamos a abordar ahora, que dicen que no se estaba cumpliendo en ese sentido. Y un hecho muy lamentable. Pero vamos a analizar ahora con Ángel la parte urbana de si las constructoras están realmente cumpliendo con los requisitos mínimos de ley y permisología. Muy bien, buenas tardes. Realmente uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el país es la falta de nuevas normativas, de nuevas leyes y de la aplicación de las mismas. La mayoría de las leyes nuestras están obsoletas y muchas veces cuando existen las leyes, pues naturalmente no se aplican de manera contundente ese tipo de leyes. Es decir, que yo siempre he pensado que en nuestro país la cotidianidad, la complejidad de los problemas, los grandes desafíos, la propia naturaleza del ser humano, hacen que las autoridades no le den seguimientos a los problemas que se generan en las ciudades. Yo siempre he dicho que los pequeños problemas van generando grandes problemas en el país. No solamente a nivel de movilidad urbana, no solamente a nivel de construcción, sino que también cualquier tipo de proyecto que se genere en el país tiende muchas veces a olvidarse. Y solamente las autoridades le dan seguimiento cuando ocurren catástrofes de esa naturaleza, ¿no? Es decir, que el ser humano no tiende a planificar, no tiende a ver las responsabilidades como ser humano y entonces solamente tomamos en cuenta cuando ocurren este tipo de catástrofes. Hay leyes que no se cumplen, hay normativas que tampoco se cumplen y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, por ejemplo, la ley 687 Correcto. del 82, que crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos para la preparación y ejecución relativos a la ingeniería, a la arquitectura y demás ramas, pues naturalmente fue promulgada el 30 de julio del año 1982.
Pero fíjate lo que yo te estoy diciendo. Esta ley lo que crea es un sistema de elaboración de reglamentos técnicos. Claro. Esa ley no contempla ningún tipo de organización para usted construir en términos de lo que está a su alrededor, de cómo debe organizar la construcción, cuáles son los parámetros que debe cumplir, cuáles son las normativas que debe cumplir. Y por tanto... Todo eso lo regula Obras Públicas, con resoluciones y normativas. Bueno, ya Obra Pública no es quien lo regula ya hoy en día, naturalmente. Eso debe regularlo, es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, cuando ya se creó la ley. Precisamente, la ley 687, que fue promulgada en el 82, está muy atrasada. Obsoleta, correcto. Está obsoleta. ¿Por qué? Porque dice que Obra Pública es la que debe dirigir las reuniones. Correcto. Y ya Obra Pública no es parte de ese proceso. Es el MIBET. Segundo, esa misma resolución o reglamento habla de que deben reunirse cada mes. ¿Tú sabes cuántas instituciones constituyen esa ley? Alrededor de 12 instituciones constituyen esa ley. Ahí está, por ejemplo, la Obra Pública, Industria y Comercio, Salud Pública, el Ministerio de Educación, Turismo, la Liga Municipal Dominicana. Fíjate que hay como 6 ministerios y hay como 7 direcciones generales. En ese caso, el Instituto Nacional de la Vivienda era una dirección. Hoy en día es un ministerio. Claro. Por lo tanto, eso hace que no haya una secuencia lógica desde el punto de vista de la actualización de las leyes cada 4 años o cada 2 años. Debe actualizarse la normativa, las leyes, porque las ciudades van creciendo rápido. Los problemas se van generando rápido. Claro. Y las sociedades van evolucionando. Y yo pienso incluso que esa comisión nunca se ha reunido. Se reunió fue una sola vez o 2 veces. Claro, claro. Pero tú sabes que llamó mucho la atención también que no se utilizaran los famosos muros New Jersey, que son utilizados en la mayoría de las construcciones. O sea, un muro New Jersey quizá hubiese evitado ese trágico accidente que caló hasta la muerte de 2 personas. Sí, exactamente. Pero fíjate que... Solo utilizaron hojas de zinc. Mi introducción decía precisamente que las autoridades no le dan seguimiento a ese tipo de proyectos. Yo entiendo que las alcaldías también tienen muy poca ayuda desde el punto de vista económico y que el mismo caos que hay en el tránsito, no solamente con este aspecto, ¿no?, sino que en el tránsito, pues hace que las cosas no se lleven a cabo. A partir de ahora, si en los países desarrollados, cuando uno ve que suceden grandes tragedias, siempre se crean leyes. Bueno, pues ahora vamos a crear normativas y todas las ciudades tienen que crear normativas. Y esas normativas tienen que venir dadas en función de obligar a las construcciones, sobre todo las torres, que generan grandes excavaciones para crear estacionamientos soterrados. Según yo vi, la profundidad de ese proyecto debe tener por lo menos 4 parqueos soterrados, ¿no? Unos 8 o 10 metros hacia abajo. ¿Por qué realmente la gente perdió? Pero se habla de 8 pisos hacia abajo. Eso es lo que se maneja en la actualidad. Como que supuestamente eran 8 pisos. No, 8 pisos hacia abajo te vienen dando 20 metros. Y ahí visualmente se ve que no hay 20 metros. Pero ¿por qué se pierde la vida? Naturalmente. Porque por la misma gravedad, cuando la jipeta cae, lo que hace es que se vira. Correcto. Y al virarse, naturalmente, la gente pierde la vida porque no hay un control de la gente que está adentro y se pueden desnucar y se pueden todo eso. Habría que analizar si tenían el cinturón de seguridad también. También, exactamente. Ahora bien, desde el punto de vista de la ciudad, tiene que regular ese tipo de construcciones y obligarlo a que pongan... yo no estoy muy de acuerdo con los muros New Jersey. New Jersey, no. ¿Por qué? Porque los muros New Jersey, si tú te fijas, tienen como unas formas con cierta pendiente que cualquier vehículo lo puede saltar. Y de la única manera que no concreto, o sea... Son de concreto, pero lo pueden tumbar. Yo recomendaría unos pilotes en hormigón armado. Si tú te fijas, en la tragedia había unos pilotes en la esquina
En la esquina, pero exacto. Si ese vehículo hubiese chocado con esos pilotes, porque incluso el vehículo iba muy despacio. Sí, sí, sí. Iba muy despacio. Lo que pasa es Si que hubiese chocado con iba en eso- una vía de preferencia. No, y además se fue por la parte donde no estaban esos pilotes. Exacto. Si hubiese chocado con esos pilotes, naturalmente que el vehículo se queda ahí y no no se hubiese dado esa tragedia. No, exactamente. Entonces, ese tipo de pilotes que está ahí, sí son los que tienen que ponerlo a lo largo de toda la construcción. Ellos pueden dejar 4 o 5 pilotes para que cuando vaya a entrar un vehículo hacia esa edificación, naturalmente lo quitan y vuelven y lo ponen. Es decir, que tiene que haber un sistema de seguridad que permita que una gente que vaya en un vehículo no lo atraviese. ¿Para qué sirve el SIN? Que también estructuralmente tienen que manejarlo. Para que una persona que vaya caminando por la acera no se vaya a caer hacia ese Ok, excavación. para fines peatonales. Fines peatonales. Peatonales. Pero cualquier vehículo se lleva un SIN. Por Claro. lo tanto, las autoridades tienen que prever eso y tienen que generar una resolución, y no solamente generar una resolución, Pero ¿a quién le hacerlo cumplir. ¿a quién le corresponde la parte de los pilotes, por ejemplo? ¿Al ayuntamiento, No, a la La constructora? constructora, dentro de su presupuesto, debe poner esos pilotos. Ok. Es decir, dentro de la aprobación tiene que venir esa resolución que lo diga, que tiene Que que lo cumplir dictamine. con eso. Ok, ok. ¿Por qué yo te lo digo? Porque precisamente la Comisión Nacional de Reglamentos habla un poco de eso, no de ese caso en sí. Por ejemplo, yo te voy a decir ahora mismo, ¿qué es lo que dice de la medida de seguridad, la 687? Que no se ajuste, que el que construye debe ajustarse a las disposiciones establecidas en el reglamento. La persona que construya debe tener licencia de construcción o autorizada. Que no se encuentre bajo la vigilancia responsable de un director o encargado. Es decir, que tiene que haber un director o un encargado de esa obra. Nada más eso es lo que plantea. Pero no plantea nada con respecto a la comunidad, a la gente que circula. Ok. Yo pienso que también dentro de esa misma resolución se debe obligar a la constructora a que deben de colocar mallas ciclónicas o mallas con un tejido que no permitan molestar a los vecinos, tanto de atrás como de adelante, en lo paralelo. Porque también hay muchas construcciones que cuando se está construyendo saltan muchas piedras y muchos materiales que dañan vehículos, que dañan viviendas. Sí. Es decir, hay que tomar en cuenta eso. Lamentablemente, hablamos de estos temas cuando hay pérdida humana. Incluso Cuando hay pérdida humana, claro. Yo me recuerdo que en el mismo Naco, hace más de 15 años, aquí mismo en la Luis F. Tomén, esquina Sierva de María, que todavía está ese solar baldío, nunca han construido ahí. Sí, ahí se fue una jipeta de la familia Perelló. Y naturalmente, lo lamentable de esto es que todo queda igual, se pierde una vida. Una vida y aunque se pague lo que haya que pagar. No hay régimen de consecuencias. No hay un régimen de consecuencias. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta mucho más que todo la vida humana, que claro, es lo fundamental. Es lo fundamental. En ese sentido, esta semana llegaron los policías desde Kenia para la misión de seguridad que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tú opinas de eso, Ángel? Porque mira, esos soldados que mandaron de Kenia, con todos los problemas que tienen en Kenia, y esa protesta que se le armó ahora allá en Kenia por un tema de la alza de los impuestos y todo, en medio de todo esto, ¿qué tú opinas de eso? O sea, bueno, realmente ese era un interés, incluso del presidente Luis Abinader. Pacificar Haití. Sí. Pacificar Haití es una estrategia fundamental, porque mientras tengamos un país ingobernable, con una serie de terroristas, naturalmente. Sin liderazgo político. Sin liderazgo político, pues es un país primero que no se va a poder desarrollar, no va a poder tener un crecimiento equitativo. Y segundo, es un problema para nuestro país como vecino de ellos. Esta primera llegada, que son 400... Sí, es una primera partida, exacto. Una son primera 400, partida de 400 de un total de 1000 militares. Llegaron 400. Que vienen de Kenia y además que están apoyados por el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, claro, y muchos de nuestros países. Pues vamos a ver realmente cómo va evolucionando ese problema, ¿no? Todo el mundo sabe
Los kenianos se están quejando de que viola la constitución de Kenia, que no debieron de mandar, no debieron de aprobar esa misión, que el presidente se impuso, el presidente de Kenia, todo eso. Esas son las quejas del pueblo keniano hasta la fecha. Bueno, naturalmente que la gente se va a quejar como quiera, pero si esa es una forma de ayudar a otro país, pues naturalmente bienvenidos. Ahora bien, lo que tiene es que no convertirse en una unidad en la cual también violen los derechos humanos, Claro ni que sí. se encarguen de violar la propiedad privada, de violar las leyes que todavía le quedan a Haití, sino que dentro de las normativas, dentro de las leyes, creando toda una actitud de ayuda hacia la población, ellos puedan enfrentar ese tipo de situación. Naturalmente que se pueden convertir en una policía internacional con la búsqueda de otros Bueno, países. pero que para eso también está la ayuden. Interpol, para eso está la Interpol. Bueno, la Interpol tiene más que ver con terroristas internacionales, pero ahí deben Bueno, pero entrar. los líderes de banda como Barbecue, entiendo yo que entran dentro de ese rango o ese segmento de terroristas internacionales. Claro Porque, que sí, o claro sea, que sí. Pero que no se son, conviertan en son lo que... criminales. tenemos la experiencia de que hace varios años también Ujú. había una cantidad considerable de policías internacionales, de militares, y salieron de ahí y dejaron prácticamente el país en las mismas condiciones o Los cascos peor. azules, los famosos Exacto. cascos azules, claro. Incluso, Dejaron enfermedades. precisamente, entonces lo que queremos es que a partir de ahora se vayan dando Las condiciones. las partituras, las condiciones, para que Haití vaya mejorando sus condiciones. Todo Claro, el mundo claro. quiere que Haití mejore sus condiciones, porque en la medida en que tu vecino está en mejores condiciones, pues también en esa misma medida tú puedes estar en mejores condiciones o tú tienes más tranquilidad. Ese es el mismo símil como en la familia. Yo Claro. te lo puedo poner para que la gente lo entienda. En una familia donde hay una persona que tiene dinero, que gana dinero, y los otros 4 hermanos son muy pobres, naturalmente que la riqueza de ese hermano se tiene Distribuir. que distribuir entre la pobreza, y los 5 se van a volver pobres. Sí. Entonces, lo recomendable es que Haití mejore sus condiciones desde el punto de vista del PIB, desde el punto de vista de las condiciones económicas, desde el punto de vista de la educación Sí. y, naturalmente, desde el punto de vista también de lo que son los derechos humanos de la población. No, y lo que parece es, lo que se ve es como un panorama esperanzador en torno a Haití, porque ya ellos hicieron un comité de transición para tener hoy en día un primer ministro. Ya llegaron los soldados de Kenia con la aprobación de la ONU para el tema de la seguridad. O sea, el principal líder de las bandas, el famoso Barbecue, ya dijo que está abierto al diálogo. Que esperemos que sea un diálogo, pero para meterlo preso. Para meterlo preso, porque es un criminal. No, naturalmente, no se puede negociar con los criminales. Con los terroristas. Con los terroristas, criminales. Lo que tú tienes que empezar es a limpiar las zonas que tienen grandes conflictos allá en Haití. Y naturalmente, tiene que también, concomitantemente con eso, tiene que mejorar la economía. No solamente es que haya policía, Bueno. sino que también lleguen expertos en economía, lleguen expertos en leyes, que puedan ir mejorando la calidad de vida de la población. Sí. Porque si nosotros lo que hacemos es que limpiamos los criminales y dejamos a Haití como está, pues naturalmente ellos se van a aprovechar de esa misma coyuntura y van a vivir de la misma población y se pueden generar incluso Sí. otros criminales, producto de la falta de educación y de la falta de liderazgo, incluso que en Haití. Yo pienso incluso que los políticos son los que tienen que hacer el mayor papel, el mejor papel para jugar allá, para mejorar la calidad de vida. Porque si los mismos políticos se aprovechan de las condiciones de vida de la población para enriquecerse, pues naturalmente que vamos a tener un círculo vicioso Un en círculo Haití vicioso, claro. y sus condiciones no van a mejorar para nada. Quizá de aquí al 2100 hay esperanza para Haití. Bueno, vamos a darle por lo menos 20 años. 20 años. Sí, vamos a No, darle... 20 años nosotros podemos mejorar como país, pero Bueno. Haití vamos a darle 60, 70 años. Bueno, pero por lo y menos, mucho estudiando. si nosotros mejoramos, vamos también a ayudar para que Haití mejore, ¿no? Sí, no, claro, hay que aportar en todo lo que se pueda, pero para eso mismo es que el presidente siempre le ha pedido a la comunidad internacional que intervenga en ese sentido. Exactamente.
Esto ha sido otro episodio más de Diálogos Sin Límites. A favor de suscribirse, comentar, darle a la campanita y apoyar el contenido. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.